Muy buenos días, queridos videovidentes, especialmente suscriptores. El día de hoy vamos a continuar con la sesión que iniciamos la semana pasada en relación a los derechos laborales. Si recuerdas, en el video anterior estuvimos trabajando acerca de cómo el mundo del trabajo es percibido como algo alegre, como algo trágico, y también estudiamos situaciones concretas y actuales de abuso laboral. Hoy vamos a ir un poco hacia el pasado. Vamos a revisar la historia de los derechos laborales desde la época prehispánica, es decir, antes de los conquistadores hasta el periodo colonial. Espero no ser excesivamente extenso y que puedas disfrutar este video para que aprendas mucho. Empecemos por el contexto histórico. Tal vez nunca has escuchado hablar de la cultura chincha chilena. Ese nombre es el que le dan los historiadores y arqueólogos al grupo humano que habitaba nuestro país antes de la llegada de diferentes grupos que aparecieron después. ¿A qué me refiero con esto? Los pueblos que llamamos precolombinos no siempre estuvieron en el territorio que nosotros les asignamos históricamente el día de hoy. También fueron móviles, de la misma forma que los países que nosotros conocemos en la época histórica han modificado sus fronteras, han dejado de existir o se han ido mezclando unos con otros. Desde este punto de vista, una teoría explica que los araucanos no son originarios de la Araucanía, en la región de ese nombre en Chile, sino más bien corresponde a un grupo que llegó desde la zona de Neuquén, Argentina, tal vez proveniente de la zona sur del Brasil actual. Esto quiere decir que habrían ingresado a la zona de Cautín a mediados del siglo XIV, plena Edad Media Europea, año 1300 y algo. Aproximadamente un siglo después, en el Tahuantinsuyo, tal vez nunca escuchaste esa palabra, corresponde al nombre que se daba el imperio inca a sí mismo, quiere decir los cuatro costados del mundo. Hablar de incas quiere decir hablar del título del gobernante, es como si a los chilenos le llamáramos presidentes o a los egipcios le llamáramos faraones. Bueno, el inca Tupac Yupanqui, que estuvo en el poder entre 1439 y 1485, conquistó buena parte de lo que es el norte de Argentina y de Chile. Primero ingresó hasta Tucumán, luego cruzó la cordillera y en la zona de Aconcagua se instaló, justamente sometiendo a la población que creó esa vasija que estás viendo en la fotografía arriba a la derecha. En cuanto a los españoles, los más conocidos, llegaron principalmente a través de dos expediciones. La primera, la de Diego de Almagro, que derechamente fracasó, pues llegó hasta el valle de Copiapó en 1536, pero después de enfrentarse con los belicosos araucanos, picunches, que además estaban bastante empobrecidos o supieron esconder sus riquezas, el español ambicioso decidió retornar al Perú, donde finalmente falleció. En el caso de Pedro de Valdivia, pese a saber esta información, vino a nuestro país en búsqueda de fama y de fortuna. Más fama que fortuna porque quería dejar huella de sí mismo, recuerdo de sí mismo y también homenajear a su rey. Avanzó hasta el centro de Chile y fundó Santiago el 12 de febrero de 1541. Pensemos ahora o conozcamos cuáles eran las características del trabajo entre el mundo araucano. Empecemos por lo elemental. Esta es una sociedad tribal, o sea, no es comparable con lo que tú conoces probablemente en el presente, a menos que formes parte de una etnia que todavía se organice de esa manera. ¿Qué es una tribu? Es una especie de distribución territorial de personas que se basan en lazos de consanguinidad, digamos familia, parientes cercanos o más lejanos. Se podría comparar con el alcance territorial de una comuna o de una provincia a lo sumo. Recuerden que los españoles incluso no hablaban de los mapuches ni de los araucanos como un conjunto, sino que hablaban de los pucones o de los mapochoes, según la región o la zona como ellos la denominaban o habían escuchado otro pueblo que se referían a ellos. Es decir, no había una caracterización nacional, no existía algo así como lo que algunos hoy día proponen, una especie de Gualmapu o de unidad territorial nacional mapuche, eso no tenía lugar. 2. El trabajo es colectivo y además es segmentado por sexo. Esto no es una novedad, es propio de
todos los pueblos en algún momento de su historia, que con el tiempo se va modificando. El trabajo, tal vez lo sepas, tal vez sea una sorpresa, se lo llevaba principalmente... Si dijiste la mujer, estás en lo correcto. ¿Qué dices? ¿Piensas que la mujer también se lleva la mayor parte del trabajo el día de hoy? Lo puedes dejar por ahí en los comentarios. Bueno, en el caso del mundo mapuche era bastante directo. La mujer hacía de todo: agricultura, construía las rucas, el nombre de sus cabañas, ganadería, también fabricaban chicha, aparte de criar a los niños. El hombre practicaba la guerra, entrenaba para la guerra o se dedicaba a la cacería, nada más. Era mal visto el trabajo manual del varón en el mundo araucano. La tierra es de propiedad comunitaria, pero el fruto o producto del trabajo es individual. ¿Qué quiere decir esto? Que sí existe la propiedad privada desde el punto de vista materialista o desde el punto de vista marxista, pero también existe un comunitarismo en el sentido de que las tierras son parte de una comunidad, luego ningún individuo puede comprarlas o venderlas. Por eso para ellos era prácticamente un chiste cuando un español quería comprarles un territorio, porque ellos estaban vendiendo algo que no pudieran vender. Sería como si yo te vendiera a ti el aire que está arriba de mi ciudad. Si tú me lo compras, yo te consideraría que eres una persona de muy pocas luces y estaría básicamente engañándote. Por eso cuando ellos a veces vendían tierra a los españoles, pensaban que lo estaban engañando, pero después se daban cuenta que el engaño era para el otro lado. En fin. ¿Cómo era el trabajo ya derechamente bajo el dominio español entre los pueblos americanos en general? Aquí no había mucha diferencia entre lo que se vive en Latinoamérica en general y lo que se vivió en Chile. La encomienda, el sistema de mita, el sistema de indios de la corona y el trabajo obligatorio de contratación libres son las formas de trabajo indígena bajo el Imperio Español. Recordemos que el concepto indígena es un concepto que está mal desde un principio. Cristóbal Colón creía que había llegado a la India, por tanto le llamó indios a la gente que habitaba ahí. Después se dieron cuenta de que no era la India, entonces le llamaban las Indias Occidentales, para diferenciarla de las Indias Orientales donde sí habitan los indios. Entonces no hay un nombre específico para las personas que habitaban este continente, que era otro continente. En fin, el nombre quedó, que sabemos que es un error. Características en común que tenían estas cuatro formas de trabajo es la repartición de tierras entre los conquistadores, que incluye a los habitantes. Acá en Chile se habla justamente un vocablo indígena, es la yapa, como el agregado. No es diferente a lo que se vivió en la Edad Media Europea. En la Edad Media Europea existió el concepto de siervos de la gleba, personas que tenían que trabajar una tierra de por vida y no podían irse de esa tierra, y a su vez sus hijos tenían que hacer lo mismo, y los hijos de sus hijos y los hijos de sus hijos de sus hijos. Creo que ya me entiendes. Los que no estaban afectos a ningún servicio directo podían ser obligados a trabajar en beneficio de la corona, recibiendo un pago por su trabajo. Entonces tenemos prácticas que son de origen europeo, pero también tenemos prácticas que son de origen americano. Cuando hablemos de la mita te lo voy a explicar un poquito más. Empecemos por la encomienda. Se entrega a los conquistadores una especie de pack o de combo, una gran cantidad de indios que a la vez se asocian a la tierra que en teoría habitan, pero el español no solamente está ahí para estrujarlos como una esponja, sino tiene algunas obligaciones contractuales con la corona. Una de ellas corresponde a adoctrinarlos en la fe católica y también darles una instrucción básica para la época. No pienses que los van a mandar a la universidad ni les van a enseñar a leer y escribir, pero sí a comunicarse y a tener algunas costumbres propias del mundo español. La idea era obtener tributo, por un principio que tú entenderás con mucha facilidad. En todo reino, todos los súbditos tienen que pagar un tributo al rey. Y los súbditos de origen americano no eran la excepción. Como no tenían dinero, ni papel moneda mucho menos, entonces no podían pagar tributo como sí lo hacían los españoles. De esta manera se inventa este concepto de la encomienda, que como el nombre lo dice, se encomienda o se encarga un grupo de personas a justamente un encomendero que tiene la misión de hacer que trabajen y mediante ese trabajo pagar el impuesto que le corresponde a cada uno. Entre otras obligaciones, el encomendero y el encomendado también tenían la obligación de defender las tierras conquistadas, otra vez parecido a la Edad Media Europea, similar al señor feudal que tiene que defender sus tierras junto con sus vasallos.
Este tributo en dinero poco a poco se fue reemplazando por un tributo en trabajo. Es decir, el español conquistador fue buscando cómo sacar mayor partido de la situación en base a lo que estaba viviendo. De esta forma se estableció una diferencia bastante ligera con la esclavitud de derecho, porque era una esclavitud de hecho, en la medida que todas estas normas muchas veces quedaban solamente en un papel olvidado, pero no se cumplían a cabalidad. Vamos a la mitad, y aquí te dije que te iba a agregar algo más. Este era un sistema de trabajo que existía de antes de la llegada de los españoles, porque es el nombre que recibe un sistema de trabajo por turnos que había dentro del Tahuantinsuyo, del Imperio Inca. Los españoles eran bien pragmáticos, bien prácticos, entonces ¿qué hicieron? Vieron que este sistema era útil, era conveniente, por tanto, ¿para qué lo vamos a eliminar? Simplemente lo adaptamos y lo utilizamos ahora en beneficio nuestro. ¿Cómo opera el sistema de la mitad? Se aplica a los nativos que vivían fuera de una zona de encomienda. A ellos les aplica el régimen de encomienda, que vivían, digamos, independientes en sus propias comunidades. Tienen que trabajar por turnos de 1/3 de la población de la reducción durante 207 días al año, que corresponde aproximadamente a 2/3 de un año, permitiéndoles el resto del año atender sus propias cosechas. Entonces, de cada día trabajado, o mejor dicho, de cada día del año trabajado, habían 2 días que trabajaban para la corona y un día que trabajaban para su propio mantenimiento. Luego de un año, ese tercio de población es reemplazado por el siguiente, entonces ahí se va dando el turno y la alternación de a quién le toca trabajar para la corona. El encomendero tiene que pagar al mitayo, al trabajador, un pequeño salario que corresponde en aquella época a R$1,50 por día y además alimentarlo. Principalmente se trata de un trabajo agrícola, pero se usó para otras labores como la mita minera también, conocida la del Cerro Potosí, allá en Bolivia. El sistema de indios de la corona. El nombre como que no dice mucho porque todos corresponden a sistemas y tienen que ver con la población llamada indígena. Pero en el caso particular de esta idea corresponde a una idea específica. A ver, ciertos territorios no podían ser entregados en encomienda y además no tenían una población propia independiente como para que tuvieran que trabajar mediante la mita. Entonces, había que llevar a población que hiciera el trabajo. Naturalmente, españoles habían pocos y no estaban dispuestos a hacer este tipo de trabajos, entonces los indios tenían que ser ocupados obligatoriamente, no era voluntario, en trabajos como construcción de puentes, de fuertes, de caminos, de faenas marítimas, hacer servicios de correos, etc. Entonces cuando ves fortificaciones españolas en la mayor parte de los territorios de lo que alguna vez fueron el Imperio Español en América, probablemente fueron construidas con mano de obra indígena del sistema de indios de la corona. No obstante, todos los perjuicios que te he comentado en relación a las dificultades y la falta de libertad que tenían aquellos trabajadores, tenían algunas cosas que, ojo, te van a sonar muy modernas. Tenían diferentes garantías que no siempre se daban en la mita o en la encomienda. Jornada de 8 horas. Repito, jornada de 8 horas. ¿Te suena algo eso de jornada de 8 horas? Acuérdate que en el siglo XIX fue una lucha que requirió gran esfuerzo por todas las partes para que finalmente en el siglo XX se lograra la legalización en Occidente de una jornada de 8 horas. El resto del tiempo estaba destinado a otras labores, como es la ley actual. Pago del salario en dinero, eso es un avance. A veces el salario en los otros sistemas de trabajo correspondía a alimentación, a vestuario, a otras cosas. Además, no podían ser ocupados por particulares para otras labores, sino que únicamente estaban al servicio de la corona en esta labor, lo cual a su vez es un alivio para el trabajador porque no lo pueden sobrecargar de trabajo. Ahí en la fotografía ves un mapa de la antigua ciudad de Osorno, repoblada en 1796, que fue hecho exactamente sobre el mapa de la ciudad fundada en el siglo XVI, que después fue destruida en 1604 por la rebelión de Pelantaro. Trabajo obligatorio de contratación libre, parecido al anterior pero no igual, y también el nombre es contradictorio porque es obligatorio pero de contratación libre. ¿De qué se trata? El pensamiento de aquella época
y vas a entender por qué muy pronto, es totalmente opuesto a la ociosidad. El ocio es muy mal visto, particularmente si tú eres una persona de la élite, de los poderosos, y miras hacia la gente pobre o hacia la gente común, que piensan que solamente van a ocupar el tiempo libre en pelear entre ellos, en emborracharse y en otras cosas que no son dignas ni adecuadas. Entonces, para su desarrollo moral, mejor mantengámoslos trabajando. Y también para sacar un provecho económico. Entonces, bajo esta normativa, los trabajadores, le hace los nativos, no hablamos de mestizos ni tampoco de colonos españoles, tenían que salir a las plazas y lugares públicos a ofrecer sus servicios a los españoles. No era que si querían lo hacían, sino que tenían que hacerlo. Y cualquier persona, congregaciones religiosas también podían contratarlos por días o semanas, no a la pinta, no a la conveniencia del español, sino que según un convenio. Entonces una especie como de mercado en que la obligación del habitante descendiente de tribus de origen americano estaba en la obligación de ofrecer sus servicios, pero todo lo demás era negociable. Esto está basado en la recopilación de leyes de India y puedes conocer un poco más justamente buscando ese documento. Allá en la imagen hay una representación de una chingana, es decir, una fonda, una taberna, un mesón, un lugar de diversión, de apuestas, de comida, de baile y de otras cosas más propias de nuestro país y con sus equivalentes en el resto de América. Pero en 1852, después de la época colonial, solo que de aquella época no hay dibujos, por eso coloqué esta ilustración. Esclavitud, algo que no te había mencionado al presente, solo a la manera de que habían cosas parecidas a la esclavitud, pero la esclavitud hecha y derecha sí existió en la época colonial. Te menciono el libro de Rolando Mellaffe, un historiador ya fallecido hace algunos años, persona que falleció con muchos años, acerca de la esclavitud negra en Chile. Interesante, lo puedes consultar en ese enlace. Recuerda que los enlaces también te los dejo copiados y pegados en la descripción del video. En Chile existió la esclavitud, pero de manera limitada. A ver, habían dos clases de esclavitud. Por una parte, la esclavitud de los indios de guerra. ¿Qué quiere decir esto? Los miembros de una tribu que estaban en guerra con la corona española podían ser condenados a la esclavitud en ciertos periodos históricos. Digamos, la Real Cédula del 26 de mayo de 1608 y el 13 de abril de 1625, por un cierto periodo, permitieron la esclavitud como para intentar aplacar a la rebeldía particularmente araucana. Sabemos que no funcionó y eso fue básicamente lo que provocó más rebeliones aún, porque el pueblo araucano suele ser un pueblo orgulloso que no acepta este tipo de imposiciones y mientras más lo esclavizaban, más se rebelaban. Por eso después buscaron otro camino y la esclavitud indígena duró poco tiempo. Su derogación final fue en 1680, o sea, ni siquiera llegó al siglo XVIII. Y los indios se les consideró todos, ya sean independientes o sometidos, como vasallos libres de la corona. Respecto de la esclavitud africana en América, sabemos que fue masiva en algunas zonas, pero en cuanto a este extremo del planeta, no lo fue, y no por lo que dice la leyenda de que hacía mucho frío y ellos no estaban adaptados al frío y se morían de frío. Si fuera por eso, en la ciudad de Nueva York, donde cae nieve, simplemente la población de origen africano se moriría de frío. No, la ropa existía y la gente no es estúpida, sabe cómo abrigarse. Y por lo demás, y esto tal vez es lo más importante, el ser humano esclavizado era un bien de altísimo valor, tal vez comparable con un automóvil de lujo en el presente. Entonces aquellos que se daban el lujo de poder comprar un esclavo no lo iban a poner a los peores trabajos, sino que para lucir que ellos eran ricos y que tenían un esclavo, lo ponían en trabajos más bien domésticos donde pudieran lucir justamente que tienen a una de estas personas como esclavo frente a sus visitas. ¿A qué se debe esto? La distancia que media entre Chile y el resto de América es bastante elevada y particularmente de España. Recuerda que había un sistema económico, en algún momento tienes que haberlo estudiado, donde las flotas de galeones llegaban primero a Panamá o a Cartagena de Indias en Colombia o a Lima en Perú. Y de allí cualquier producto, incluyendo seres humanos esclavizados lamentablemente, podía venderse hacia otras partes del imperio, en este caso el Reino de Chile. La esclavitud africana duró en Chile hasta por lo menos el 15 de octubre de 1811, en que se decretó
la libertad de vientres bajo la Junta de Gobierno que había tomado el poder en 1810. ¿Qué significa libertad de vientres? Que toda persona que naciera en el territorio nacional, independientemente de su color, de su raza, de su origen o de cualquier otro factor, era una persona libre. Pero aquella que era esclava permanecía esclava. Finalmente, en 1823 hubo un Senado consulto, un trámite entre el Senado y el presidente de la República, que da por finalizada la esclavitud, repito, en 1823 de manera definitiva, y aquel que era esclavo se consideró libre a partir de ese momento. Para hacer una síntesis de cómo avanzó la legislación colonial, respecto del trabajo indígena en particular, vamos a hablar de las tasas. En esta lámina te menciono las principales tasas y sus principales características, pero en las siguientes te voy a ir detallando en qué consistió cada una de ellas con algunos elementos de los más llamativos. Entonces esta lámina puedes parar acá si quieres el video y con esto te quedas, pero de todas maneras es conveniente que veas el resto como para poder entender un poco el sentido, pero acá ves como la evolución rápida. Empecemos por lo elemental. Tasa es una ley relativa al trabajo indígena. No es la taza con Z que sirve para tomar té o café, sino que es el nombre que reciben en aquella época esas leyes en particular. ¿Qué tasas reconocemos? La de Santillán de 1559, la de Gamboa de 1580, la de Esquilache de 1621, la de Lazo de la Vega en 1631 y una real cédula que vino en 1683 que suprime el servicio personal obligatorio. Real cédula es como un decreto presidencial, para que te hagas una idea. ¿De qué trata la tasa de Santillán? Ojo que hay detalles que, como te dije anteriormente, son como muy modernos. Mira, limita el trabajo a mitayos, gente que está en la mitad, entre 18 a 50 años. Es decir, menores de edad no podían trabajar. Y personas sobre 50 años se consideraban que ya eran muy mayores y no estaban en condiciones de trabajar. Tú puedes decir que esto es tremendamente moderno porque actualmente tampoco se permite el trabajo de los menores de edad, salvo en circunstancias expresas con el permiso de los padres, etcétera, etcétera. Y 50 años es menos que la edad de jubilación en el presente, pero acuérdate también que la gente en aquella época no vivía probablemente más allá de los 40 años, entonces se entendía que era trabajo de por vida. Y si alguien vivía más allá de los 50, muy bien, pero no eran la gran mayoría. Tenías que pagar tributo mediante el servicio personal y recibir la sexta parte del oro obtenido. Cuando era un trabajo en minas, por ejemplo, y estaban extrayendo oro, tenían que recibir como sueldo el sésmo, es decir, la sexta parte. Tasa de Gamboa, algunos años después, reemplaza la anterior y reemplaza el tributo mediante el servicio personal por uno en oro o en especie. Fue rechazada en el sentido que fue legal, fue impuesta, pero no se practicó. Aquí aplica un principio propio de la vida colonial y también de la vida actual, que es se acata pero no se cumple. Qué buena la ley que nos manda el rey, se acata, pero se cumple, no. Lo mismo pasa con los semáforos después de las 12 de la noche en cualquier ciudad latinoamericana. Qué buena la ley que nos permite ordenarnos y que todo el mundo sepa cuándo tiene que pasar, pero después de las 12 de la noche nadie lo aplica. Se acata, pero no se cumple, para mencionarte solo un ejemplo. Entonces, en la práctica se siguió aplicando la tasa de Santillán. Tasa de Esquilache, 40 años después, establece el trabajo libre a cambio de un salario. Ya se fija un salario y además la entrega de tierras a indígenas para el cultivo de cereales, es decir, una especie de reforma agraria en 1621. Tal vez por lo mismo fue muy adelantada a su época y los encomenderos, los poderosos de aquella época, no la aplicaron, lo mismo que la tasa de Gamboa, y se continuó de hecho aplicando la de Santillán. La tasa de Lazo de la Vega permite después al indígena elegir cómo quiere tributar, en bienes materiales, en trabajo, en dinero, etc. Ya sabemos lo que pasó, se siguió aplicando la de Santillán. En fin, hacia 1683, esta real cédula suprime el servicio personal obligatorio por dos motivos. Por una parte, para terminar con este problema que ya se estaba eternizando de que se seguía aplicando la tasa de Santillán, y por otro lado, en razón de que la cantidad de personas sometidas a la encomienda había disminuido muchísimo. Por lo tanto, lo que estaba aumentando con gran cantidad
era la cantidad de personas que eran efectivamente o se identificaban como mestizos. Ponte por un momento en el lugar de las personas que estaban sometidas a la encomienda, a la mita, al trabajo obligatorio, etc. Físicamente no tienen mucha diferencia de un mestizo, de una persona que habita en la ciudad y que lleva un apellido español. Como ya están acostumbrados a trabajar con los españoles, conocen el idioma español. Por tanto, lo más sencillo que podían hacer en ese momento para tener un poco más de márgenes de libertad en su vida personal era simplemente fugarse, escaparse a una ciudad donde nadie los conocía. No llevaban una marca, ni un tatuaje como en los campos de concentración, ni un collarín de hierro. Entonces podían hacerlo, se escapaban hacia otra parte, se consideraban que eran indios fugados, pero no había mucha forma de diferenciarlos en la práctica de la población que habitaba el resto del territorio. Por tanto, estas personas, por conveniencia propia, no decían su nombre nativo, sino que se inventaban un nombre en español. De allí que muchas personas en el presente que tienen tienen sangre, tienen ancestros genéticamente de origen relativo a los pueblos más antiguos de América, no tienen ningún conocimiento ni relación de su cultura, porque en algún momento, a partir de esta época, y antes también, fueron rechazándola a propósito para poder escalar socialmente y ser mestizo, lo cual socialmente es mejor en aquel momento que ser indígena. Hacia 1789 hubo un decreto del gobernador de Chile, Ambrosio O'Higgins, padre después de Bernardo O'Higgins, personaje importante para el proceso de independencia americana y que también fue virrey del Perú. En algún momento, si estás viendo este video desde el Perú, un saludo para ti. Este decreto suprime la encomienda en su totalidad y el servicio personal obligatorio. Ojo, está repitiendo 100 años después algo que ya se había hecho. Quiere decir entonces que en la práctica otra vez no se había cumplido. Ya, te decía que tú puedes parar el video acá porque ya revisamos las tasas como en forma lineal. Ahora vamos a ir profundizando un poco más. Si quieres hacerlo, ningún problema, te quedas con nosotros y seguimos conversando otro rato más. YouTube aguanta todavía algunos minutos. Hernando de Santillán, en 1559, dictó esta tasa, esta normativa del trabajo indígena, que fue la primera y la más importante. Ya sabes por qué. ¿En qué consistían sus normas? 1. El trabajo tiene que hacerse a través de turnos de trabajo que asumen la forma de la mita. Otro tiene que ver con el tema de la edad, que ya mencionamos. Y también que están recibiendo el pago en la forma del sesmo. Siendo que el servicio personal al estilo feudal europeo es la forma de tributación. Tasa de Gamboa, es ese señor que está ahí apuntado con la flecha, el de la izquierda en esta ilustración colonial. El gobernador Martín Ruiz de Gamboa en 1580 la promulgó, por eso se llama de esa forma. Sabemos que en teoría acaba con la tributación en servicio personal, reemplazándolo por uno en oro o especie, pero los encomenderos, al ver dañados sus intereses, finalmente la rechazan. Se logra que el gobernador Alonso de Sotomayor, 3 años después, derogara esta reglamentación y vuelva a la de Santillán. Tasa de esquilache. Si tú buscas un tal esquilache, en la historia de Chile no lo vas a encontrar porque no existe. Se trata de Lope de Ulloa y Lemos, príncipe de Esquilache, alias Esquilache. Esto es como el príncipe o la casa de Windsor en Europa, que a veces asoman también algunos príncipes de Gales, ahí me acordé. Asumen como el título de la tierra que están mandando, es una tradición de los nobles. En fin, la tasa de esquilache tenía un objetivo humanitario, quería evitar malos tratos a los indios encomendados. Suprime el servicio personal por el tributo, que debe estar descontado del trabajo indígena, del salario que debían pagárseles. El siguiente punto es más llamativo y no te lo he mencionado antes. Prohíbe la sustracción de indígenas de su lugar de origen sin autorización del gobernador. ¿Qué pasaba? Imagínate, tú eres dueño de 2 encomiendas, uno que está en Santiago y otra que está en Valdivia. Y resulta que de la encomienda de Santiago te falta mano de obra, pero en Valdivia te sobra. ¿Qué haces? Obligas a parte de la tribu que tienes encomendadas que camine de Valdivia a Santiago. Hablamos de 1000 kilómetros. Sería como caminar desde Madrid a Moscú y creo que me sobran kilómetros.
Naturalmente, en ese tipo de traslado había una mortandad enorme de personas porque no habían caminos, no habían postas, no había sistemas de cuidado y ni tampoco había mucho interés en el cuidado de la población más allá de no perder toda la mano de obra. Entonces era algo bastante brutal caminar esa distancia, para que te hagas una idea, sin contar a aquellos que se fugaban. Bien, está la idea de la entrega de tierra, una especie de reforma agrícola que te mencionaba y que finalmente no pudo aplicarse en la práctica. Tasa de Lazo de la Vega. Este señor es Francisco Lazo de la Vega, que la dictó en 1635 y lo principal tiene que ver con modificar la tasa de esquilache, la anterior, en aspecto de la libertad del trabajador para elegir cómo quiere pagar su tributo. Todo finalmente se trata del tributo. Bien, para ir terminando, ¿qué te llamó la atención de lo que tratamos el día de hoy? Me lo puedes dejar por escrito, lo podemos ir conversando en adelante aquí mismo en la parte de abajo del video. ¿Qué cosas son nuevas para ti que nunca habías escuchado? ¿Algo te parece inaceptable? Hay muchas cosas que el día de hoy nos parecen completamente inaceptables, pero también hay otras que son iniciativas que nos parecen valiosas. ¿Qué destacarías de lo que había en el siglo XVI, en el siglo XVII y que tal vez solo recuperamos en el siglo XX? ¿Tuvo interés la corona en limitar los abusos a los que se veían sometidos a los indígenas, por lo menos a partir de lo que has visto el día de hoy? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? ¿Se podría decir que los problemas derivados del trabajo se originan recién con la cuestión social en el siglo XIX? No te lo voy a responder, pero durante el video te di algunas pistas. Ahí me lo puedes también dejar por escrito. Aquí te dejo mencionar algunas otras fuentes que utilicé. No me lo voy sacando de mis creencias, sino que de diferentes textos. Por ejemplo, en la revista chilena del Derecho del Trabajo y Seguridad Social está este artículo que dice Evolución Histórica del Derecho del Trabajo en Chile, cuyo hipervínculo está abajo y la puedes descargar, y también de las clases del preuniversitario CEPECH, así que ahí están los créditos a quien corresponda. Nos encontramos más adelante, que tengas un excelente día.